Hoy vamos a hablar de las divisiones en Bitcoinlandia, ¿sí? ¿Qué las motiva? ¿Cómo se dan? ¿Cómo se llevan a cabo? ¿Y qué efectos tienen? Mi tesis, vos dirás, Luis, y me dirijo a vos porque sos el experto, es que cualquier cambio fundamental, cualquier cambio que afecta el valor fundamental de la unidad monetaria Bitcoin en el largo plazo, tiene que ser, hasta que se demuestre lo contrario, interpretada o interpretado como un ataque. Sí, en algunos casos esto es más obvio que en otros casos. A ver, si el documento técnico original lleva el título dinero en efectivo digital peer-to-peer, ¿sí? Y vos decís que en realidad Bitcoin no debe usarse para comprar cosas, o sea, no debe usarse como dinero, y que todos los que digan lo contrario son enemigos de Bitcoin. Montás una campaña de cientos de millones de dólares para imponer este discurso y transformar a Bitcoin en una cosa inutilizable, es obvio que tenés malas intenciones. En otros casos no es tan obvio. Yo creo que la gente suele ser excesivamente optimista o excesivamente pesimista cuando se trata de, digamos, de anticipar el futuro de las criptomonedas. Y esto es probablemente porque no entienden bien lo que está en juego. Por un lado, los excesivamente optimistas, yo diría que no entienden bien lo que estamos enfrentando. Y los excesivamente pesimistas sobreestiman a nuestros enemigos. Y acá hay un patrón. O sea, para entender ese patrón, es importante entender quiénes ganan y quiénes pierden, ¿no? Con una moneda, con una buena moneda, con una moneda digital no estatal, que se vuelve ampliamente utilizada. Si entendemos que acá estamos peleando contra intermediarios forzosos que están continuamente tratando de reintroducirse, entonces vamos a tener una visión más ajustada a la realidad, me parece. O sea, no tenemos que ser ingenuos. Tenemos que ser conscientes de lo que enfrentamos si queremos tener alguna chance de ganar. ¿Qué quiere decir ganar acá? Ganar libertad económica, ¿sí? Liberarnos del monopolio en materia de moneda. ¿Por qué es difícil? ¿Por qué está tan lleno de obstáculos este camino hacia la libertad económica? Y la libertad monetaria es buena parte de esta cuestión, ¿no? Porque lo que les preocupa en realidad, esto es importante, me parece entenderlo, a los dueños de este monopolio, no es tanto perder riqueza como perder el control de la riqueza. Es otra mentalidad. Creo que el común de la gente no está acostumbrada a pensar en estos términos. O sea, ellos no generan riqueza a cambio de sus aportes de valor. Ellos generan riqueza imponiendo premios y castigos de manera discrecional. Ellos tienen el monopolio del uso de la fuerza. Eso es lo que les da, a su vez, el monopolio de la moneda, de hacerla circular gracias al uso de la fuerza en gran medida. La mejor manera de imponer estos premios y castigos es ser el que emite el dinero. El que emite el dinero también es el que lo reparte. Entonces, mientras este dinero que uno emite conserve algo de valor, la capacidad para comprar voluntades es, y va a seguir siendo, colosal. No quiere decir que vas a poder comprar todo, pero sí vas a poder corromper todo lo que es corruptible. ¿Esta es la palabra? ¿Corruptible? Sí. Todo lo que se puede corromper, lo vas a poder corromper. Y vas a tener cada vez más gente dependiendo de esta capacidad que vos tenés, casi mágica, ¿no?
Por eso es que resulta tan fácil tachar de loquito a cualquiera que proponga una alternativa al dinero estatal. Porque hay mucha gente dependiendo de ese monopolio, aún sin tener una relación directa con los titulares del monopolio. Sin dinero estatal, el Estado tal como lo conocemos nosotros, este Estado mastodóntico, no sería viable, no sería posible. No es casualidad que las peores guerras de la historia coincidan con la creación de los bancos centrales. O sea, vinieron después de la creación de los bancos centrales. Esta posibilidad de disponer libremente de todos los recursos y de la vida de tantas personas es algo que está estrechamente vinculado a la capacidad de imprimir dinero o de emitir dinero sin ningún tipo de límite. Siglo XX fue el siglo de las dos guerras mundiales, no por casualidad. Esto tiene mucho que ver. Pero es una dinámica imposible de evitar a la larga. Es decir, ningún gobierno que sea responsable dura si tiene la posibilidad de emitir moneda de forma ilimitada. ¿Por qué no dura? Porque eventualmente o se corrompe o es reemplazado por un gobierno corrupto con la complicidad de una población que depende cada vez más del Estado. Así que este es el Leviatán al que yo a veces me refiero. Este es el monstruo que estamos enfrentando. Si uno no lo tiene claro, y bueno, va a meterse ingenuamente pensando, es una inversión más. No, no es una inversión más. Algo van a hacer. No nos van a permitir simplemente tener una moneda al margen del poder estatal. Bueno, de hecho ya lo hicieron con Blockstream y con Bitcoin BTC, digamos, ya lo hicieron. Hoy estuve pensando en cuáles son estos ejemplos de ataques, yo diría, más o menos exitosos en el criptomundo. Este primer ataque que voy a describir brevemente, en realidad es el más antiguo, empezó a gestarse, yo diría, en 2013, 2014. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Primero, en realidad esto empezó antes. Fue un trabajo fino, y este creo que fue el más profesional de todos, y el más dañino. ¿Qué pasó? Se acercaron los que después iban a fundar Blockstream, esta compañía, haciendo contribuciones al código de Bitcoin, que en ese momento era uno solo, era una sola rama, no había forks viables, y no daban en aquel entonces ninguna señal preocupante, ¿sí? Y quizás muchos de estos programadores que contribuían código no tenían mala intención, pero ellos no cobraban por ese trabajo, ¿sí? Salvo alguna que otra donación. Entonces, creo que ese fue el punto débil que encontraron. Los que probablemente en aquel entonces estaban preguntando, bueno, ¿cómo podemos nosotros tomar el control de esta nueva criatura, ¿sí? Que se resiste a ser controlada de la forma tradicional, ¿sí? Porque hasta ese momento, recordemos, las monedas digitales no estatales nacían y morían en un tiempo relativamente breve, ¿sí? El momento en que se volvían mínimamente populares, bueno, les caían con todo el peso de la ley. Pero Bitcoin, por la forma en que está diseñado, no puede ser cerrado apuntando a una empresa o a una persona. Entonces, ¿qué hicieron? Fundaron una compañía, compraron a todos los programadores. Esto es una historia que ya más o menos contamos. Sí, algo contamos. Y después un día se quitaron el traje de oveja y declararon que una serie de cosas que... Pero, a ver, que la gente antes de Blockstream no habría considerado, pero ni en broma. Por ejemplo, que era perfectamente aceptable
que hacer una transacción en la cadena de bloques costara $100 o $1000, ¿sí? O que lo ideal habría sido que Bitcoin tuviera inflación permanente, quiero decir, sin un límite, para incentivar a los mineros en el largo plazo, en lugar de tener un gran volumen de transacciones, para que los mineros pudieran vivir de las tarifas que pagan esas transacciones, tal como estaba descrito en el documento técnico original. Y que sería además un signo de éxito, o sea, que mucha gente use la cadena de bloques. Pero no. Lo que hacían era, y todavía siguen haciendo, ¿sí? Decirle a la gente que para comprar cosas mejor usar tarjeta de crédito. La frase del momento era, no, Bitcoin no es para comprar un café. Bitcoin no es para comprar un café. Para eso usa Visa. Para eso tenés que usar, claro. PayPal. Sí. Usa PayPal, usa Visa, usa tu tarjeta de débito, o sea, el sistema bancario. ¿Mm? Usa Litecoin. O, exactamente. Claro. O otras criptomonedas que tienen el mismo código, las mismas limitaciones a la escalabilidad. Entonces son cosas que, reitero, nadie habría, pero ni imaginado que iban a formar parte de el discurso de los desarrolladores a cargo de, digamos, integrar código. Se convirtió rápidamente en la nueva ortodoxia. Digo rápidamente, pero digamos, el trabajo fue intenso, ¿sí? Hubo que silenciar a todas las voces disidentes. Hubo que expulsar del repositorio a Gavin Andreessen, que fue nada menos que la persona que dejó Satoshi Nakamoto a cargo del proyecto. Bueno, lo demás es historia. El resultado fue que... ¿Te hago una pregunta? Sí. Perdón, antes de que digas el resultado, no te olvides, para no irnos por las ramas. Sí. Pero para que esto, digamos, no suene a una teoría conspirativa, ¿no? O sea, digo, cuando vos te referís a Blockstream, vos no, bueno, ustedes, no digo que no estoy de acuerdo porque lo que dicen son realmente burradas. Los partidarios de Blockstream, pero digo, aunque sean burradas, digo, bueno, pueden ser burradas de gente común, que dice y hace burradas. ¿Dónde ven la mano de un gobierno ahí? En todo caso, ¿de cuál gobierno? Y cómo hacen, o ustedes dicen, bueno, no hay otra forma de que no sea un gobierno, digamos. Bueno, no pueden ser burros, es buena la burros. pregunta. Yo trato de explicármelo de otra manera y no se me ocurre, ¿sí? Pero aparte no es solo un gobierno, sino son empresas, mega empresas, digamos, mega empresas gigantes que financiaron eso y que tienen que ver con las empresas de tarjetas de crédito y de otros sistemas de pago. O sea, son presiones de varios grupos que eran, digamos, a los que Bitcoin venía a amenazar. Sí, que forman parte de una industria paraestatal, digamos, sea o no un gobierno en forma directa, pero digamos, no deja de ser un ataque. Yo lo veo como burradas de gente común que está incentivada a monetizar un Bitcoin totalmente inválido. Sí, sí. O sea, lo que decís, Luis, es que bueno, lo que dicen ustedes, estatales y paraestatales, incentivando a pobre gente que no sabe nada, que estaba ahí quizás por algún motivo sectario o porque en algún momento puedo ganar algún dinero fácil. Y es como una mezcla de cosas, o sea, le ponen plata a la gente burra, por decirlo de alguna manera, para que la gente burra se crea ese discurso y actúe en consecuencia. No, a ver, porque no hace falta que sean burros. Si a vos te ponen sobre la mesa $100 millones... ¿Qué crees que haga? Decime y lo hago ya. Claro, ¿te das cuenta? Bueno, a eso voy. Muchos de los desarrolladores que estaban trabajando al principio muchos tenían una cierta filosofía relacionada con Bitcoin y con la libertad económica, y muchos no. Muchos se dedicaron a trabajar en Bitcoin meramente porque son desarrolladores, no tenían una filosofía detrás. Y a los eso primeros fue lo que pasó. los sacaron a patada. O sea, es muy fácil porque vos podés ser desarrollador, trabajar en un proyecto y no tener mucha
o sea, no estar comprometido filosóficamente en el proyecto, ¿me entendés? O sea, es un trabajo más. Y eso fue lo que pasó. Los que estaban trabajando en el proyecto como un trabajo más, fácilmente cuando vieron la oportunidad de cobrar más dinero por eso, fueron a trabajar para el que les pagaba más. Ahora yo voy a cuestionar sí, pero acá. Pará. Sí. Pero igual nosotros, a ver, hay personas que uno sabía que estaban ahí por motivos, digamos, no sé si llamarlos filosóficos, ideológicos, no importa. O sea, no era porque eran programadores, algunos de ellos ni son programadores. Entonces, digo, y sin embargo se mantuvieron ahí. O sea, No, eso sí, el tema casos. es cuán influyente es esa persona, ¿sí? Los tipos que van con cientos de millones de dólares van a buscar al influyente. ¿Quién es el influyente acá? El que tiene el acceso al repositorio, ¿sí? O el grupo de programadores que es cercano a esta persona. O sea, literalmente hay una persona que es la que decide qué es lo que se incorpora y qué es lo que no. Esa persona, esto es algo que sorprenderá a muchos que consideran que Bitcoin es descentralizado, es una persona. Hay un solo cliente, básicamente, los demás prácticamente no los usa nadie, y hay una sola persona que decide. Esto es peligrosísimo. De hecho, ya vimos por qué es peligrosísimo. Tenemos la evidencia, sabemos ya el daño está hecho. A ver, no es que no estoy hablando de algo potencial. Lo que no estoy de acuerdo acá con lo que dijo Luis, él considera que en realidad esto es un intento de cooptar Bitcoin para exprimirlo, digamos, para convertirse ellos en los intermediarios. Yo pienso que esto es un intento de conservar el sistema tal como... Previo. Claro, es decir, no necesitan montarse sobre Bitcoin. Tampoco sé si les conviene. Esta idea de que la gente va a usar Lightning Network o que la gente va a usar otras formas de hacer transacciones que no sean la cadena de bloques, sino que terminan liquidándose en la cadena de bloques a través de otras instituciones. Creo que esto nunca va a funcionar. Llevamos ya, ¿cuántos años? Desde 2014 que nos vienen diciendo que esto ya en cualquier momento se resuelve y ya va a funcionar y vas a ver lo bueno que va a estar y vas a ver cuánta gente lo va a usar. Nadie lo está usando. Nadie lo está usando. Creo que cada vez menos gente, no solo... o los pocos que lo usan son hobbyistas que están interesados en los aspectos técnicos, pero no porque les resulta útil como moneda. Entonces no sé si Luis está en condiciones de contestarme, si quiere objetar, porque él dijo algo que mucha gente dice y yo no, digamos, al principio me pareció plausible. Hoy ya creo que yo por lo menos lo descarto, viendo lo que ha pasado desde el momento en que ellos tomaron el control. Yo sí lo veo así. O sea, de hecho, en este momento el producto estrella, el PayPal 2.0 para ellos es Liquid. Eso es lo que están promoviendo, aparte del Lightning, pues. Entonces, yo lo sigo viendo así, como que ellos tienen esos incentivos de que Bitcoin siga inválido, porque eso le va a generar ganancias y así lo van a mantener. Sí, el tema es, ¿eso va a generar ganancia? ¿La ganancia es suficiente como para justificar? O sea, la cantidad de dinero que han invertido, a mí se me hace sospechoso. ¿No? Tengo mis dudas. O sea, puede ser, quizás el proyecto es a muy largo plazo, pero llevan, qué sé yo, 6 años tirándole dinero a una compañía que lo único que trajo son... O sea, en lo que sí tuvieron éxito fue en destruir la utilidad de Bitcoin como moneda. Es decir, Bitcoin funcionaba muy bien en 2010, 2011, 2012, hasta que 2013, cuando llegaron estos tipos, empezó a funcionar mal. Eso sí, lo lograron. Pero todo lo demás, me parece que, por lo menos, si la idea es, me parece, convertirlo en rentable a mediano plazo, ahí fracasaron. Entonces, Estabas en el resultado. Sí. Ahí está. Bueno, ¿cuál fue el resultado? Sí, a ver. Porque la forma en la que yo lo veo es que Bitcoin es potencialmente, o sea, como proyecto es potencialmente el dinero del futuro y la única forma de, básicamente, la forma en la que yo veo el dinero fiat es que
el Estado te expropia el bolsillo. Y para liberar ese bolsillo del Estado se necesita Bitcoin. Sí. Si un grupo como Blockstream toma Bitcoin, básicamente creo que va a valer la pena porque es la oportunidad número 1 para acabar con eso. Entonces, por un lado vas a tener el dinero fiat que va a sobrevivir, probablemente con criptomonedas estatales, no sé. Y por otro lado, la supuesta alternativa también controlado por estas corporaciones. Claro, bueno, entonces estás un poco más cerca de mi posición. El propósito no es tanto convertirlo en algo rentable per se, como invalidarlo, digamos, convertirlo en, ¿cómo se dice? Crippled, inválido. Sí. En cualquier caso, el resultado fue que Bitcoin dejó de funcionar como una moneda, como una buena moneda, ¿sí? Útil, predecible. Perdimos el ticker, es decir, Bitcoin pasó a ser identificado, Bitcoin BTC pasó a ser identificado como el Bitcoin original, cuando en realidad lo es cada vez menos. Y se produjo un split, una división, de la cual surgió BCH, ¿sí? Bitcoin Cash, que tuvo que empezar de cero. No de cero, porque bueno, hubo cierta inercia, había compañías que ya lo aceptaban y como si fue... Pero fue, digamos, cuesta arriba. Hubo que empezar a reconstruir todo lo que se había perdido en el momento de la división y que quedó en poder de precisamente los que decían, no, Bitcoin no debe usarse como una moneda más. Ese fue el resultado. ¿Qué pasó después? Más adelante, andando el tiempo, no sé exactamente cuánto tiempo después, por ahí Luis tiene datos más precisos, pero no importa demasiado, pongámosle un año después, se acercó un tipo que, diciendo que era Satoshi Nakamoto, ¿sí? Quizás formó parte del grupo inicial que trabajó bajo el nombre de Satoshi. Puede ser, algunos dicen que es posible. Ese barrí. Por Nada eso. Así el café. Difícil saber exactamente qué rol tuvo, si tuvo algún rol, pero en cualquier caso sedujo a muchos. Pero tiene un discurso bastante... Sí, con creíble. un discurso racional y francamente de sentido común. Inicialmente, porque veo la cara que está poniendo Luis. En retrospectiva, el tipo es un camaleón. Él te va a decir lo que tú quieras escuchar. Sí, pero en retrospectiva. Pero esa es la primera vez que nosotros lo escuchábamos. Entonces, ¿cómo saberlo en ese momento? Tenés razón. Pero lo que él decía, ¿qué es? El límite al tamaño de los bloques no debe ser decidido por un concilio cerrado de programadores que lo planifican por todos nosotros, sino que debe ser establecido, o por un lado, por los límites que impone la propia tecnología en cada momento, y por otro lado, por la interacción entre la oferta y la demanda, ¿sí? O sea, los mineros y los usuarios. Las tarifas que resultan de eso, hoy en Bitcoin BTC, en realidad no son las tarifas que surgen de este libre intercambio, sino que surgen de una especie de subasta ciega, ¿sí? Uno dice, voy a pagar cierta tarifa y voy a ver si entro en el próximo bloque, y es ciega porque yo no sé lo que están haciendo los demás. O sea, si hay mucha gente que paga tarifas más altas, puede ser que quede postergada mi transacción y que pase un bloque y otro bloque y otro bloque y no se confirme, a pesar de que estoy pagando mucho más de lo que inicialmente consideraba pagar. O sea, no hay manera de predecir esto, ¿no? Independientemente de si es muy alto el costo de hacer la transacción, uno podría decir, bueno, es alto, está bien, pero por lo menos sé que en el próximo bloque va a entrar la transacción. Pero tampoco sabes cuándo se va. No es el caso, ¿sí? Entonces el tipo decía, no, esto está mal. Estamos hablando de Craig Wright. Entonces el tipo decía, no, esto es cualquier cosa. Los usuarios acá son los que pagan por un recurso que están ofreciendo los mineros, que es el espacio en los bloques, ¿sí? Y de ahí surgen las tarifas. Mientras haya una recompensa por bloque hallado para los mineros, esas tarifas
pueden ser muy bajas, aunque haya muy poca gente usando el sistema. Y más adelante, cuando la recompensa por bloque hallado sea mínima o nula eventualmente, los mineros van a seguir cobrando tarifas, pero la idea de Satoshi Nakamoto, y por eso Satoshi Nakamoto dijo, en el futuro vamos a tener millones y millones de transacciones o cero. O sea, esto resulta bien o mal, pero no podemos quedarnos en el medio. Entonces él decía, Craig decía, tenemos que tomar estas decisiones ahora. Tenemos que liberar, no es liberar el tamaño del bloque, es liberar a los mineros para que hagan lo que es a la larga en su propio interés, para poder incorporar la cantidad de transacciones que la gente esté demandando. ¿Se entiende? Entonces, oferta es el espacio del bloque, demanda es transacciones que ocupan ese espacio. No hay ninguna razón por la cual Bitcoin tiene que cobrar transacciones de $5, $50 o $500, que es lo que le gustaría a Blockstream. Entonces el tipo vino con este discurso y la verdad que cayó muy bien entre los bitcoiners originales, ¿sí? Los que estaban alineados con el proyecto original, con la idea original de Satoshi Nakamoto, que Bitcoin fuera escalable, que siguiera creciendo y que no expulsara, sino todo lo contrario, que invitara a los usuarios a quedarse. Pero un día se quitó el traje de oveja. Otro más. Y declaró que, ¿sí? Ya esto les va a resultar familiar. No es el último, ¿eh? Bueno, en este caso el tipo planteó que en realidad Bitcoin tenía que amoldarse a las regulaciones de cada país. No importa cuál. Y facilitar el pago de impuestos. Y facilitar el pago de impuestos. O sea, si vos te tocó nacer en Norcorea, vos querés usar Bitcoin, bueno, tenés que preguntarle a Kim Jong-un exactamente para qué, cómo, ¿sí? Y pedirle permiso a él. Eso por un lado. Por otro lado, que prácticamente todo el mundo, todos los que estaban usando Bitcoin o de alguna manera tenían algún negocio conectado a Bitcoin, le debían dinero a él. ¿Por qué? Porque había patentado... Sí, fue la guerra de las patentes. Toda la tecnología imaginable conectada a las criptomonedas, él la había patentado y empezó a demandar a medio mundo. También empezó a demandar judicialmente a cualquiera que expresara dudas acerca de su satoshidad, o sea, de su condición de Satoshi Nakamoto. Así de lunático como suena. Tipo, todavía hay varios de estos juicios que están en curso. Y comenzó a patentar código abierto. Sí, todo patentado, con la idea de después acosar a cualquiera, digamos, que lograra sacar algún provecho de esta tecnología. ¿Qué hizo después? Él, con la ayuda de un billonario, con B larga, que había hecho su fortuna en el sector de los juegos de azar online, que se llamaba, ayúdame, Luis, Calvin Ayre. Calvin Ayre. Sí. Intentaron otra vez, en este caso, tomar Bitcoin Cash por asalto. ¿Sí? Afortunadamente sin éxito, pero se quedaron con su propia rama. En este caso, BSB, Bitcoin Satoshi's Vision. ¿Cuál fue el resultado en este caso? Perdimos market cap, ¿sí? O sea, Bitcoin Cash pasó a valer menos de lo que valía antes de esta nueva división. Cada división se lleva algo de valor. Y se fue gente y se perdió efecto de red. Se perdió infraestructura. Exactamente. Y aplicaciones y proyectos. Y en una división totalmente... se ganó en confusión, porque la gente... Exactamente. O sea, cada vez que pasa una de estas cosas es más confusión. Cada vez que vos tenés que introducir a una persona a lo que es el concepto de Bitcoin, tenés que explicar, bueno, había un Bitcoin, después ahora hay dos, después ahora... O sea, es un... Bueno, hay que empezar con toda esta historia que es parte de la estrategia, en mi opinión, es generar confusión. Sí, y en realidad son como 10 Bitcoin, ¿no? Encima. Sí. No, y se hace largo el libro de la introducción a Bitcoin para novatos. Tal cual. Entonces eso ayuda a mantener a la gente afuera. Que tenga más miedo, la gente que desconfíe. Sí.
Sí, que tenga una mala experiencia. Una vez que adquiere Bitcoin, y esto lo vivimos hace poco con gente que se nos acercó, Mariana, a preguntar, che, ¿y esto cómo es? Y en el momento en que quieren retirar los Bitcoins, Bitcoin Core, Bitcoin BTC, del exchange o del broker, de donde sea, y lo quieren usar, no pueden creer lo que está pasando. Y se quejan. Entonces se me quejan a mí, se quejan al exchange, se quejan a todo el mundo, menos porque es muy difícil explicar de cero esto a una persona que recién está tratando de entenderlo por primera vez. Entonces, esto es algo que muchos de los empresarios pueden dar testimonio. O sea, tienen quejas continuamente, todos los días. Cuanto más grandes son, más. Algunos tienen cientos y cientos de tickets, digamos, solicitudes de asistencia por parte de gente que se siente estafada. Bueno, anda a explicarle quién es el que realmente los está estafando. Pero en fin. Digo que fue sin éxito este intento porque el ticker en este caso lo conservó. Por lo menos lo conservamos. Bitcoin Cash. Entonces, evidentemente, algo aprendimos de la experiencia anterior. Esto es negativo, pero no tanto como el ataque de Blockstream. Pensé que ese sí fue exitoso, fue mejor ejecutado. Buena parte del ecosistema esta vez se conservó. Sí, es cierto lo que dice Luis, una parte se perdió, pero pudimos seguir adelante. Ahora, lamento decirles que eso no es todo. Vamos al caso Amaury. ¿Estás bien, Luis? Pues sé que esto te pone mal. No, está bien. ¿Está bien? Amaury, van a encontrar algunas similitudes con muchas de las cosas que acabo de mencionar. Porque la historia en parte se repite. El tipo se presentó envuelto en la bandera anarcocapitalista. Sí. La primera vez que yo lo vi, no sé, Luis, si te acordás. Con sus suétercitos y Capitol. Y también con una actitud racional y un discurso de sentido común. ¿Tá? Decía más o menos lo que en ese momento todos los que tenemos algún conocimiento elemental de economía entendíamos. ¿Sí? Que a la larga Bitcoin BTC está condenado si no escala. No solamente porque hay un límite a la cantidad de gente que puede usarlo, sino por lo que decía antes, porque la recompensa para los mineros va en disminución continuamente hasta llegar a cero. Eso tiene que ser reemplazado por tarifas crecientes. Las tarifas, salvo que vos pienses que la gente que usa Bitcoin va a pagar tarifas de $1,000, de $5,000, esto es inviable a la larga. Y Ethereum no es una alternativa porque también tiene altas tarifas justo ahora. Sépanlo. Y casualmente, las cripto que son más atacadas son las que mejor funcionan. Son las que más potencial tienen. Bueno, ¿qué pasó con Amaury después de esto? También se sacó el disfraz de oveja y empezó a decirnos cosas que... Un supuesto narcocapitalista que hablaba a favor de los impuestos. Bueno, no sé si hablaba directamente a favor de... poner un impuesto. No a favor... Bueno, digamos, a ver, no es estrictamente el caso, pero no importa, dijo muchos disparates. Y se puso una corona. Tal cual. Él mismo. Tal cual. Se autodeclaró un dictador benevolente. ¿Sí? Y, esto de benevolente empezó a atacar a todos los que trabajaban con él o a la otra gente. O sea, que también eso, querer él quedarse con el proyecto. Pero además dijo que los desarrolladores de Bitcoin, BTC, tenían razón. Por lo menos dijo esto después, una vez que se hizo con el control del nodo, de la implementación más utilizada de Bitcoin Cash. También dijo que las donaciones para la infraestructura no sirven. ¿Por qué? Y esto es lo increíble. Porque no sabemos de dónde provienen los fondos de los donantes. Es decir, no sabemos si pagaron todos sus impuestos. Por eso.
o si vienen de sucios venezolanos. Claro, por ejemplo, imagínate. También planteo de golpe que no es seguro superar los 2 megabytes, ¿sí? Que el límite estaba bien ahí, dejarlo en 2 en lugar de en 1 megabyte. O sea, habíamos luchado por liberarnos de una vez por todas de estas decisiones arbitrarias y el tipo dice, no, 2 megabytes está bien. Y por último, que Bitcoin solo puede funcionar bien si está él a la cabeza y cobrando una suerte, no es estrictamente un impuesto, pero vamos a explicarlo. Pero digamos que los mineros tienen que pagar un porcentaje, el 8% de sus ingresos a él, a una dirección que él solo controla. Un disparate. Y empezó a hacer cambios al software que nadie pidió jamás. Como por ejemplo esto del Path Drift Correction. Bueno, una cosa que no vamos a entrar en detalles, pero es... Uno se empezó a preguntar, ¿pero qué está haciendo este tipo? ¿Sí? ¿Y por qué se comporta de esta manera? La explicación probablemente sea la misma que en los casos anteriores. ¿Cuál es el resultado? No sabemos porque todavía esto no terminó, pero espero que hayamos aprendido la lección. Creo que la idea en el fondo, el propósito... Pero no quedó claro, ¿el tipo dónde está ahora? ¿El tipo? ¿Cuál de los...? ABC, Bitcoin ABC se llama el... Bitcoin ABC es la implementación, es una de las implementaciones de Bitcoin Cash. Cuando el tipo empezó a plantear estas cuestiones, se abrieron muchos de los que trabajaban con él y lanzaron nuevas implementaciones sin por ejemplo, sin este impuesto del 8%. Que por cierto, Bitcoin a veces ahorita, bueno, no se diferencia mucho de Bitcoin Core. Tal cual. Claro, quiere convertir a Bitcoin Cash en, bueno, algo parecido a Bitcoin Core, con un tipo que toma decisiones y que además, en este caso, obtiene su ingreso directamente de los mineros sin tener que agradar a nadie, ni tener que dar explicaciones, ni nada de eso. Sin tener que ganárselo. No importa el servicio que dé, sino que simplemente es porque él está ahí. Es la osificación misma. Entonces yo pienso que el propósito de esto es sembrar la discordia. Esto estamos viendo una y otra vez. No es casualidad, ¿sí? Dividir es una estrategia. Y el desánimo también. Hay mucha gente que está trabajando hace muchos años con la intención de llevar Bitcoin al mundo entero. Y cada una de estas divisiones a esta gente le hace cuestionarse, ¿sí? ¿Estaré realmente haciendo bien en dedicar tanto esfuerzo a algo que parece que no va a llegar a destino nunca? ¿Sí? Bueno, es un viejo truco. Un viejo truco gubernamental para cosechar poder. Que a menudo funciona, pero no siempre. Yo lo veo así. El Banco Central siempre está tratando de volver a emerger. ¿Sí? Mientras haya estado, la política siempre va a estar metiendo la cola, por así decir. Pero lo que Satoshi nos legó es un sistema que nos permite conservar la buena moneda a salvo de la política. No significa que vamos a lograrlo de un día para el otro, sino que ahora sí tenemos la posibilidad. Antes no la teníamos. Hasta 2009, él lo lanzó en 2009, ¿no? Ganaba el más hijo de puta. Vamos a decirlo así para que la gente entienda. Desde 2009, los hijos de puta siguen ganando. Pero se muestran cada vez más preocupados, me parece. Porque ya no les resulta tan fácil. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Yo digo, tenemos que aprender un poco de ellos. No a ser más hijos de puta, sino a ser más comprometidos. Porque hoy tenemos con qué. No tenemos que ser como ellos para liberarnos de su poder. Pero sí tenemos que estar al menos tan comprometidos como ellos. No podemos irnos llorando ante cada obstáculo que se nos presenta. Esto es así, lo lamento. Es el mundo en que
nos toca vivir. Nadie dijo, nadie prometió que acabar con el monopolio estatal de la moneda iba a ser fácil. Entonces recordemos lo que está en juego. Está en juego la libertad económica de miles de millones de personas. Así que si esto te pone nervioso, retírate. Volvé dentro de unos años. Por ahí para entonces vamos a tener una criptomoneda estable, escalable, funcional. No sé si utilizada por todo el mundo, pero digamos ampliamente utilizada, libre de intromisión gubernamental. Puede ser. O puede que no. No lo sabemos, ¿sí? Puede ser que tengamos que volver a usar oro y plata. Puede ser que estemos, que nos tengan encerrados en gulags literales o metafóricos y que tengamos que usar nuevamente metales preciosos para huir. Espero que no. Pero hay que reconocer que los metales preciosos van a seguir siendo útiles. Por lo menos mientras el mundo de las criptomonedas siga siendo la escena de estas guerras aparentemente interminables, ¿sí? No será lo ideal usar metales preciosos, pero al menos sus fundamentos no pueden corromperse. Esta me parece es una diferencia. Yo espero que a la larga podamos probar que Satoshi tenía razón. Es decir, que los fundamentos de Bitcoin tampoco pueden corromperse. Lo que a mí me da esperanza es que por ahí no será una gran adopción, pero la adopción siempre siguió. Sí, es verdad. Y vemos casos, o sea, en Venezuela, en Argentina, en muchos otros países donde tenemos, digamos, unas monedas de mierda, y donde tenemos restricciones a traspasar la moneda de las fronteras, ¿me entendés? En esos casos, pagar al exterior para nosotros es difícil, para Venezuela, para los venezolanos también. En esos casos se sigue usando y la gente, cuando conoce algo que le permite sortear todos esos obstáculos, después no lo va a dejar de usar de un día para el otro. Totalmente. Entonces, eso es lo que a mí me da la esperanza de que ponerle que no seamos tantos, pero todos los que tengamos gobiernos tan opresivos en cuanto a la política monetaria, lo vamos a seguir usando. Absolutamente, sí. Bitcoin Cash, aún si se divide, yo pienso que es posible que no se divida o que se divida, pero una de las ramas quede como testimonial, digamos, con un market cap muy bajo y con muy poca adopción. Sigue siendo una moneda prácticamente ideal, ¿sí? Que vos podés usar para mandar a cualquier persona sin pedir permiso a nadie, instantáneamente. Entonces, sí, perdón. El otro día veíamos un video como una demostración para comparar los dos, no sé si lo viste, Luis, comparar Bitcoin con Bitcoin Cash, que hicieron, que pasaban un Bitcoin de una billetera a otra instantáneamente, un Bitcoin Cash instantáneamente. Cuando lo probaron con Bitcoin Core, en el pasar de una a otra, a medida que traspasaban de una a otra y volvía, cada vez iba quedando menos valor en la billetera de uno, cuando pasaba al otro iba quedando, hasta que se quedaron en cero y no podían hacer más transacciones. En menos de un minuto se quedaron sin dinero. Eso es algo que la gente todavía no experimenta porque no lo está usando. En el momento en que tenga que usarlo, bueno, queda más remedio, sea para conservar su poder adquisitivo o para conservar su libertad de comerciar, en ese momento la gente va a buscar alternativas y las está buscando, y es verdad lo que vos decís, cada vez es más gente y cada vez va a ser más gente, ¿sí, Luis? Yo no he visto el video. Lo que sí diría, en lo que no estoy de acuerdo con Marcelo, es que todavía conservo esperanzas de que aún si hay un split, todo lo malo que ha hecho Amaury y a veces, de hecho, ha puesto a los proyectos, digamos, más valiosos del ecosistema todos juntos, y creo que todavía va a haber valor y todavía va a haber efecto de red en una cadena que sea alternativa al terruño que Amaury quiere para él. Entonces no soy tan pesimista, pero sí, por supuesto, quisiera evitar todo este drama. Eventualmente el drama tiene que ser menor para que pueda defender la moneda. Exactamente, y si quieren saber cuál es el mecanismo que en realidad nos va a liberar de
drama periódico, vean el episodio en el que hablamos con Javier González. Ahí tratamos el tema del lo que él llama BMP. El BMP, el Parlamento Minero de Bitcoin. Es decir, hay maneras de evitar esto. Una propuesta para evitar estas disputas. Sí, para resolver las disputas, digamos. Y la prueba de que estamos en una etapa de cierta inmadurez, yo diría, es que la propuesta de Javier todavía no ha sido masivamente adoptada, porque es la solución definitiva. Pero bueno, ese es tema para otro programa.